estaba con ellos, ¿verdad? Ya Judas se había quitado la vida. El grupo de los 11 que quedaban se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que le esperaran allí. Les había prometido que Él se iba a encontrar con ellos allí. Y cuando ellos le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaron. Algunos dudaron. Habían dudas en ellos. Una, si realmente todo este asunto de la resurrección del Señor sería o no sería cierto, ¿verdad? Si sería o no sería verdad. Pero el punto es que en el grupo de estos 11, aunque habían caminado con el Señor de una manera muy especial y muy personal, durante 3 años todavía persistía la incredulidad. Todavía, hermano, después de haber visto al Señor obrar tremendamente, milagros, hermanos, extraordinarios, hasta resucitar muertos. Y Él se les aparece allí y después de su resurrección, y todavía en varias oportunidades el Señor les reprendió, les exhortó y les llamó la atención y les dijo: hombres de poca fe, ustedes son hombres de poca fe. Ahora, el Señor los preparó, invirtió tiempo en ellos con un propósito. Y el propósito es el que nosotros leemos aquí, ¿verdad? El propósito era que fueran por todas las naciones, por todo el mundo, predicando el Evangelio y haciendo discípulos para Cristo. Hermano mío, el Señor Jesucristo no invierte en la vida de ninguna persona sin ningún propósito. El Señor te llamó, el Señor te escogió, el Señor te salvó, el Señor te apartó con un propósito, hermano mío. Si no fuese así, entonces en el momento de la salvación todo el mundo automáticamente fuera arrebatado hasta el cielo. Pero ¿por qué aún después de la conversión nosotros nos quedamos aquí? Por un tiempo, el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Porque, hermano mío, hay un propósito. Hay un propósito para tu vida. Hay un ministerio para ti, hermano mío. Hay algo que el Señor va a poner en tus manos para que tú lo administres. Ahora te pregunto, ¿sabes tú cuál es el propósito de Dios para tu vida? Bueno, en forma general, hermano, para todos los discípulos hay un propósito en común, y es que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Ahora, como el Señor sabía que el corazón de estos discípulos todavía tenía incredulidad, no quiero que hablemos hoy de la gran comisión en sí, sino de 2 cosas que el Señor Jesucristo les habla a ellos. En primer lugar, la afirmación que Él les da. Porque en el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. Fíjate que antes de darle la gran comisión aparece una afirmación. Esa afirmación es: léalo conmigo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa frase, hermano, vale la pena meditarla. Toda potestad. ¿Qué significa toda? Toda es que no hay ninguna excepción. Toda es absolutamente toda. No hay ninguna excepción. ¿Toda qué? Toda potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Autoridad, poder. Toda autoridad, todo poder. Y escuche bien, derecho sobre. Todo derecho sobre. Entonces el Señor Jesucristo, antes de darle a ellos la gran comisión,
antes de que vayan a dudar si podrían o no podrían ellos cumplir con el plan de Dios para su vida, con los propósitos de Dios. El Señor Jesucristo les dice a ellos, sepan primero que toda potestad, toda autoridad, todo poder, tengo el derecho sobre todo, tengo autoridad sobre todo. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar? En el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad, todo derecho sobre todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Hermano, esa frase es poderosísima. Y cuando el Señor Jesucristo habla, no miente. No miente y tampoco exagera. No miente y no exagera. Lo que Él está diciendo a sus discípulos, hermanos, es así. Es la verdad. Por eso es que nosotros decimos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Dios soberano de todo el universo. Porque no hay absolutamente nada que no esté bajo su autoridad, bajo su señorío. Nada, hermano mío. Ahora, es interesante que nosotros con detalles, hermano, estudiemos esta frase, especialmente lo que significa la autoridad que Él tiene en el cielo y en la tierra. Toda la potestad, la autoridad que Él tiene, el señorío que Él tiene, tanto en el cielo como en la tierra. Porque ¿qué hay en el cielo? ¿Qué está en el cielo? Los ángeles, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de los ángeles, nosotros tenemos que hablar de dos categorías, ciertamente. Porque están los ángeles buenos y están los ángeles caídos o malos. Ahora, en cuanto a los ángeles, vamos un momentito al Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Y el versículo 19. Dice así, vamos a leerlo todo en una sola voz, hermano, desde el versículo 19 hasta el 21. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Escuche que cuando se habla de del señorío de Dios, de la soberanía de Dios, de la autoridad de Dios, la palabra todos siempre aparece por allí. Luego dice el versículo 20: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Nota que aunque estos ángeles son muy poderosos, de acuerdo a lo que dice el Salmo, pero ¿qué hacen ellos? Son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Dios, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Entonces dice el versículo 21: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos. ¿Sabe lo que significa la palabra ministros? La palabra ministro lo que significa es siervo. Entonces dice el versículo 21: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos de los cielos, ¿ok? Ministros o siervos suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles fueron creados con un solo propósito: que hicieran la voluntad de Dios. Pero entonces ocurrió algo. Hubo una rebelión en el cielo. Y entonces los ángeles ahora se dividen en dos categorías. Porque dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles que fueron creados por Dios se unieron a la rebelión que hubo en el cielo en contra de Dios.
para despojar a Dios, porque dice ahí el Salmo que Jehová, Dios, estableció su trono en los cielos. Entonces Satanás quiso darle un golpe de estado a Dios en el cielo. Pero no estaba solo, sino que logró que un tercio de los ángeles que fueron creados se unieran a esa rebelión. Y dice la Biblia que hubo una batalla. Hubo una batalla. ¿Y qué pasó? Dios, como siempre, venció a Satanás. Y dice la Biblia que él fue arrojado del cielo, pero no solamente él, sino también un tercio de los ángeles. Es más, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y vamos un momentito a Segunda de Pedro, el capítulo 2, y el versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4. Dice así: porque si Dios no perdonó, ¿a quiénes? A los ángeles que pecaron. ¿Hablando de quién? De este grupo de ángeles que se rebelaron, que se unieron a Satanás en contra de Dios en el cielo. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, ¿qué pasó con este grupo de ángeles? Fueron arrojados, este grupo de rebeldes fueron arrojados del cielo, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, parece que hay un grupo que fue puesto en alguna prisión y hoy están encarcelados. ¿Están esperando qué? Están esperando el juicio de Dios. Ahora, hermano, es interesante notar esto, porque aunque dice la Biblia cuando leíamos en el Salmo que estas son criaturas poderosas, no pudieron contra Dios. No pudieron contra Dios. Aún siendo Satanás una criatura, un ángel que tenía ciertos privilegios. Ahora, no estaba él solo, un tercio, un grupo grande. Y no pudieron contra Dios. Dios los venció. Fueron arrojados del cielo y algunos hasta fueron puestos en prisión. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que Cristo no estaba mintiendo cuando le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo. Toda potestad me es dada en el cielo. Usted sabe que de acuerdo al libro de Job, ¿qué hacía Satanás? Inclusive, ¿qué puede hacer Satanás todavía? Vaya un momentito al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Dice el versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de ¿quién? Delante de Jehová, a los hijos de Dios. Ahora, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está su trono? En el cielo, lo acabamos de leer en el Salmo 103. Dice ahí: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? Vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? O sea, tuvieron un encuentro allí. Ahora, no fue arrojado del cielo. Y entonces, ¿cómo es eso que pudo entrar a la presencia del Señor?
Porque todavía, hermano, todavía tiene cierto acceso. Tiene un pase de corte. Todavía. Ahora, no para quedarse allí, no para formar parte de los otros 2/3 que quedaron sirviendo al Señor, sino que Él llega allí para hacer exactamente lo que hizo con Job, para calumniar, para acusar a los hijos de Dios, a los creyentes. Usted sabe lo que significa la palabra diablo. La palabra diablo lo que significa es acusador. El acusador. ¿Y sabe lo que significa la palabra Satanás? Adversario. Adversario. Entonces, llega allí, hermano, porque tiene todavía cierto acceso que Dios le ha permitido. Solamente para acusar a los hijos de Dios. Ahora vamos un momentito, mi hermano, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y el versículo vamos a leer desde el versículo 1. Sí. Capítulo 12 del versículo 1. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿A quién hace referencia esa mujer? A Israel. ¿Ok? Y dice el versículo 2: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de ¿qué? De devorar a sus hijos tan pronto como naciese. Dice el versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿A quién hace referencia allí? Al Señor Jesucristo. Notan la batalla, ¿verdad? La batalla entre Satanás y sus huestes de maldades contra la nación de Israel. Y dice allí el versículo 5: con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Escuche bien. Usted sabe que cuando viene el rapto de la iglesia, ¿ok? Cuando viene el arrebatamiento, comienza o inicia la semana número 70 de la profecía de Daniel. Los últimos 7 años, ¿ok? Antes de que venga una batalla conocida como la batalla de Armagedón, y luego inicie el periodo del milenio, ¿ok? O el gobierno de Cristo sobre la tierra por 1000 años. De acuerdo a lo que enseña la Escritura. Ahora, esos 7 años que se conocen como la tribulación. ¿Ha escuchado usted hablar de la tribulación? Esos 7 años que se conocen como la tribulación, los últimos 3 años y medio se conocen como la gran tribulación. La gran tribulación. Dice allí en el versículo 6: y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? Israel, ¿ok? Porque ahora entonces es Satanás, el anticristo,
contra la nación de Israel y todos aquellos que están bajo el dominio, el control, la autoridad del anticristo, en contra de Israel. Y dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Eso es 3 años y medio. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio de esos 7 años, el anticristo engaña al mundo e inclusive también a la misma nación judía. Y ellos hacen un pacto con él de unidad. Él hace un pacto con ellos de paz y proclama una supuesta paz mundial en el mundo. Pero después de transcurrido 3 años y medio, entonces él se quita la careta, dice lo que realmente es, y entonces ya ataca directamente a la nación de Israel. Entonces dice la Biblia que en ese momento la mujer sale huyendo ¿a dónde? Al desierto. O sea, los judíos van a salir huyendo al desierto, donde Dios les ha preparado cierto lugar o ciertos lugares para que ellos puedan de alguna manera esconderse o refugiarse de todo esto que va a estar aconteciendo en aquel entonces. Ahora mira lo que dice el versículo 7. Eso lo va a hacer Dios. Ok, ese refugio, van a estar en el desierto refugiados, un grupo de ellos, por 3 años y medio. Después, ¿qué dice? Hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quién? Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nota que otra vez hay una batalla. Pero dice la Biblia que nuevamente Satanás es derrotado conjuntamente con sus ángeles. Y el acceso aquel que tenía momentáneamente, el acceso que tenía específicamente para acusar a los hijos de Dios, para calumniar a los hijos de Dios, para señalar, cuestionar a los hijos de Dios, así como lo hizo con Job. Dice la Biblia que ahora ellos serán arrojados, pero esta vez sí serán definitivamente arrojados. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Dónde está la aplicación? Hermano mío, el diablo está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El diablo está vencido. Pero anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el diablo está vencido, hermano mío. Mira lo que dice el versículo 8, 9. Leímos el 9, vamos al 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de quién? De nuestros hermanos, el que los acusaba. ¿De quién? Delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Note lo que dice el versículo 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Después que es arrojado, él sabe que tiene sus días contados. Y viene lleno de ira, desesperado, a arremeter contra el pueblo de Dios. Pero aún, hermano, al día de hoy, el diablo sabe que le queda poco tiempo, hermano. Cristo viene y viene pronto. Y desde ahí, hermano, entra la cuenta regresiva para él.
Pero la venida del Señor está cerca. Y Él anda desesperado, hermano. Así como ese león buscando desesperadamente a quién devorar. Pero hermano mío, no es para tener miedo. Porque contra ese león está un león que es todavía superior a él. Cuyo dominio es un dominio eterno, hermano. El león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Él tiene toda potestad, hermano. Toda autoridad. Tanto en el cielo como en la tierra. Nota un momentito en Lucas, capítulo 8, mi hermano. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 y el versículo 26. Lucas capítulo 8, 26. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba este hombre? Endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Ahí hay una conversación. Una conversación que Jesús tiene ¿con quién? Con el hombre. No era con el hombre, era con el demonio o los demonios que tenían poseído a este hombre. Esto es interesante, hermano, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que el Señor Jesucristo ve que ahí hay un hombre en la condición que está, y Él puede discernir espiritualmente que hay un problema en él, y que este hombre está poseído por demonios. Y el Señor Jesucristo allí nos da un ejemplo a nosotros, hermano. Tenemos que aprender a discernir que la lucha no es contra carne y sangre. Él no se fija en la persona. Él más bien tiene misericordia, compasión de la condición en la que está ese hombre que está siendo atormentado por esos demonios. Está bajo la influencia de esos demonios. Así como Satanás, hermano, y sus demonios tienen influencia sobre mucha gente, hermano, que muchas veces son usados en contra nuestra. Y nosotros tenemos que aprender a discernir, hermano, que la lucha no es contra carne y sangre, ¿ok? Sino que es una lucha espiritual. La lucha es espiritual. Mira lo que dice allí en el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. ¿Por qué? Porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que parecían que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. ¿Qué estaban rogando estos demonios? Que el Señor Jesucristo no los mandara ¿a dónde? Al abismo. Ese abismo es esa cárcel en la que se encuentran presos este grupo de demonios. Cuando se dio aquella rebelión, parece que algunos fueron tomados y fueron puestos en cárceles, en prisiones. Entonces, estos están sueltos, pero están haciendo mucho daño. ¿Ves? Entonces
Entonces, como estos saben lo que ya Cristo, cómo había vencido en el cielo, aquella rebelión, porque Él tiene toda autoridad en el cielo, entonces ellos vienen y le dicen a Él, te ruego que no nos mandes al abismo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se ponen así, chiquiticos? ¿Por qué se ponen así, chiquiticos, hermano? Porque ellos sabían, hermano, que si Cristo los enviaba al abismo, pues al abismo tenían que ir. Entonces ellos le piden a Él que no, que los dejen más bien, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar en ellos. ¿Y qué? Les dio permiso. Ahora, yo lo que quiero que usted note en el texto es la autoridad. La autoridad, hermano. Mire, cuando uno está delante de personas que tienen autoridad, ¿verdad?, a las cuales uno respeta y está bajo su misión, uno pide permiso, me deja, voy, puedo. ¿Verdad que sí? Porque hay una autoridad delante de nosotros. Alguien que tiene autoridad, que tiene jerarquía mayor que la nuestra. Estamos bajo su misión. Bueno, mira, ellos están utilizando ese lenguaje. Y dice ahí, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido de su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hermano mío, nuestra vida, hermano mío, está segura en las manos del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros andamos llenos de temor, hermano. Y ciertamente nosotros decimos, el enemigo está atacando. El enemigo está atacando. Oye, pero es que el enemigo es tremendo. El adversario, pues. Oye, pero es que el enemigo no se queda tranquilo. Y de repente, hermano, siendo honesto, es posible que nos llenemos de temor, de duda, de incredulidad. Porque hay una lucha, hay una batalla que se está librando. Y el diablo tal vez está acechando tu familia, tal vez está acechando tus hijos, tal vez está acechando tu matrimonio, tal vez está acechando tu negocio. Y no solamente él, sus huestes de maldades. Pero hermanos míos, el Señor Jesucristo tiene toda potestad y toda autoridad, hermano, en el cielo y en la tierra. Nunca se te olvide eso, hermano mío. Nunca se te olvide eso. Por supuesto que sí, no ignoramos las maquinaciones del diablo, pero no tenemos temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo confío, cuando yo he recibido el amor de Dios, cuando tengo confianza en el amor de Dios, en que el amor de Dios es inmutable, hermano, en que el amor de Dios está conmigo, que su amor es fiel, es permanente, es constante, no cambia, no es fluctuante, hermano. Entonces ese perfecto amor echa fuera el temor que tengo, porque confío en Él. Sé que Él vela por mí, Él cuida de mí, Él me sustenta, Él me sostiene, Él pelea por mí. Como dice el corito, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Gloria a Dios. Ahora, dice la Biblia, hermano, que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él tiene toda potestad en el cielo, pero también tiene toda potestad en la tierra. Fíjense una cosa. ¿Qué tal si Él tuviera nada más toda potestad en el cielo y no tuviera toda potestad en la tierra? Porque ¿dónde estamos nosotros? Los ángeles están seguros.
Pero nosotros, ¿cómo estuvieron? ¿Verdad? Oye, Señor, la autoridad tuya nada más está en el cielo. O sea que aquí, en la tierra, sobre los asuntos de la tierra, tú no tienes toda potestad también, toda autoridad. Oye, hermano, yo me sentiría de verdad muy inseguro. Tendría muchas dudas. Pero Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra también. Ahora, vale la pena meditar qué significa que tiene toda potestad en la tierra. ¿Qué hay aquí en la tierra? Nombre, dígame usted, ¿qué hay aquí en la tierra? Dígame cosas, diferentes cosas, situaciones, ¿qué hay aquí en la tierra? ¿Ah? Perdón, seres humanos. Hay maldad, hay envidia, hay odio, hay rencor, hay petróleo, hay petróleo, hay enfermedades. Cristo tiene potestad sobre todas las enfermedades. Porque si hubiera una de ellas sobre la cual Cristo no tuviera potestad o autoridad, entonces Él es un mentiroso, porque Él dijo que tenía toda potestad en el cielo y también aquí en la tierra. Hay enfermedades, hermanos, la economía mundial, que hoy más que nunca, ¿verdad?, está tan inestable. En Europa, aquí en América inclusive, y en otros países, hermano. Pero el Señor tiene toda autoridad. Todo está absolutamente bajo su control. Los gobernantes, hermano, los que gobiernan las naciones. No hemos sabido nosotros de gobernantes, por ejemplo, tipo Hitler, que son tiranos, que son del tipo dictadores maquiavélicos, hermano, que en su momento fueron capaces de causar un terror en el mundo entero. Imagínense lo que hubiese sucedido si Hitler hubiese logrado sus propósitos. Imagínate cómo estaría el mundo hoy. Y estos gobernantes creen que son los que tienen toda autoridad, estos conquistadores. Pero se les olvida, hermano, que es el Señor Jesucristo quien domina sobre el reino de los hombres. Aunque ahorita ha dado algunas concesiones temporalmente, pero eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Vaya un momentito a Nehemías, hermano mío, capítulo 2. Nehemías capítulo 2. ¿Cuántos tienen aquí jefes difíciles? ¿Cuántos tienen aquí superiores o jefes difíciles? Aquellos que son líderes, ¿verdad? Los que están liderando, que gobiernan. Mira lo que dice Nehemías capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías era un hombre que servía al rey Artajerjes, y su trabajo, su función era servir el vino delante del rey. Ahora,
Nota que dice allí, él tomó el vino y lo sirvió al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice Nehemías, de mí en gran manera. ¿Por qué? Ciertamente Nehemías tenía su corazón quebrantado, pero dice allí que todas las veces que él cumplía con su labor, con su función de servirle al rey el vino, él nunca antes había estado triste. ¿Y por qué? Porque, mi hermano, no podía el que tenía esta función, el que ejercía esta labor delante del rey, no podía aparecerse delante del rey como a la cara, porque si no, era muerto. O sea que siempre tenía que llegar con la mejor actitud, sobrio. ¿Conoce usted gente que llega al lugar de trabajo con una cara de limón agrio? O que vive así, o que anda así. No se quejan los jefes muchas veces de aquellas personas que... ¿Quién quiere contratar a una persona así? A usted le hablan de una entrevista de trabajo. Oye, y lo primero, usted llega con su mejor sonrisa. Imagínense lo que sería entrar a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Con una cara de pocos amigos. Sin entusiasmo, sin alegría, sin gozo. Sin una buena actitud. Nadie. Ningún jefe. Nadie quiere contratar a una persona así. Bueno, el asunto es que Nehemías nunca había estado así, pero era tal su quebrantamiento, hermano, por una razón muy importante que ya vamos a ver, que él no pudo ocultar su quebrantamiento. Ahora, ¿qué le tocaba a él entonces? De acuerdo a la ley, a él le tocaba la pena de muerte. El rey inmediatamente tenía que haberlo, hermano, enviado para que lo matara. Sin embargo, ya vemos la mano de Dios sobre Nehemías. Y mira lo que sigue diciendo ahí el versículo 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué hermoso, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes, a veces a usted no le da hasta miedo a acercarse al jefe para pedirle un aumento? O para hablar con él de asuntos de trabajo, ¿verdad? Quizás para plantear alguna propuesta. O de repente para ir a la alcaldía, introducir una carta para una ayuda, etcétera. O a la gobernación, qué sé yo. O al mismo presidente de la república. Pero pensemos, por ejemplo, en su lugar de trabajo. ¿Verdad que usted lo piensa y lo que te piensa? Oye, pero ¿cómo lo agarraré hoy? Oye, vamos a ver cómo llega en la tarde. Porque en la mañana parece que no llegó muy contento. Y tienes temor, tal vez, de hacer alguna solicitud. De hacer algún tipo de planteamiento, hermano. Pero Cristo dijo que Él tenía toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y aún sobre
los gobernantes, los que están colocados en posiciones de eminencia, hermano, aún sobre ellos el Señor tiene toda autoridad. Porque dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, el versículo 1, que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Simplemente orar y pedir al Señor su bendición. ¿Vas a hacer alguna solicitud? ¿Tienes problemas con tu jefe? ¿Hay problemas en el Estado? ¿Hay problemas en la nación? Con los gobernantes, hermano mío, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Porque el corazón del rey, hermano, está en las manos de Dios. Y a todo lo que Él quiere, el Señor lo inclina. Esta semana nos invitaron para tener una entrevista con la directora de un plantel. Que ella, queríamos conversar con ella para hacerle algunas propuestas y a ver si podíamos concretar algunas cosas. Y antes de ir, hermano, llamé a 2 hermanos y les dije: hermano, les pido por favor, tengo una entrevista ahorita, me están llamando, que me están esperando. No sé los resultados que podamos obtener, pero vamos a orar. Y que sea el Señor quien determine lo que debe ocurrir. Si es de Dios, que abra la puerta. Si no es de Dios, que no se abra la puerta. Porque yo sé, hermano, que el corazón de los que están puestos en posiciones de eminencia están en las manos de Dios, y a todo lo que Él quiere, Él lo inclina. Entonces yo, hermano, si no es de Dios, que no se dé, que nos tiren la puerta en la cara. Pero si es de Dios, pues que el Señor abra la puerta, porque Él lo puede hacer. Bueno, y efectivamente, hermano, el Señor hizo lo que Él quiso. Pero tenemos que tener esa confianza. Usted hablaba de las catástrofes naturales, hermano. Mire, ¿cuántos estuvieron cuando estuvimos? ¿Se acuerdan que nos dieron una charla la gente de ¿cómo se llama aquí en Defensa Civil? De la RAI. Hermano, nos dieron una charla. No sé si usted sabe eso. Se lo voy a decir, pero no para que se asuste. Porque desde que yo sé eso, he tenido que aprender a descansar en el Señor. ¿Cuándo fue el terremoto que hubo aquí en Cumaná, que hubo en Cariaco? En el año 97. Yo estaba en Puerto La Cruz estudiando. Yo sentí ese terremoto, mi hermano. Me acuerdo, iba caminando por los pasillos de la universidad. Y yo, como no había comido ese día, porque tenía muchas actividades, me había quedado de corrido y me acababa de tomar un café. Y yo pensé que me había mareado, porque me dio como... Nunca había tenido esa sensación. Y empieza a salir todo el mundo corriendo hasta allá. La magnitud, bueno, aquí ocurrieron cosas que en Cariaco fue mucho peor. Ahora, esta gente llega, esta gente de la RAI, llegan y nos dicen que se está esperando, porque esos movimientos son cíclicos, tienen un comportamiento cíclico, y que ellos están esperando que ocurra en estos años. Es más, lo están esperando porque de acuerdo al ciclo toca un terremoto. Ahora, Cumaná es una ciudad que está bajo el nivel del mar. Que de ocurrir eso, lo más seguro es que ocurra algo parecido a lo que ocurrió en Japón. Que ese terremoto va a venir acompañado de un tsunami, créalo. Wow, ¿verdad? Y ellos, que son los expertos, dicen que estamos esperando que eso ocurra. Yo digo, bueno, yo vivo en un edificio, de repente me monto allá arriba y si no se cae, si viene el tsunami, ¿verdad? Si no se cae. Pero si no se cae. Ahora, mi hermano, dos cosas que me dan confianza, dos cosas que me dan tranquilidad. Una, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y sé, hermano mío, que aunque venga un terremoto y venga un tsunami y deseche esta casa, este templo, hermano, tengo una promesa, que el Señor lo levantará. No importa en la condición que quede, no importa, hermano, lo maltrecho, lo desgastado, lo dañado que quede. Yo sé que hay una promesa, que algún día los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano mío. Y si yo estoy en esa lista, yo voy a resucitar también. Una de esas, ¿por qué? Porque Él tiene toda potestad, hermano mío. El Señor tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, sobre todas las cosas. Pero por otra parte, hermano, aunque la ciencia ciertamente Dios nos las ha dado para ayudarnos, pero confío más en Dios que en la ciencia. Y espero en Dios. Y digo, Señor, aunque la ciencia dice, pero tú tienes la última palabra. Porque tú eres, Señor, tú eres soberano. Porque tú tienes toda potestad, Señor. Por eso puedo dormir tranquilo. Porque desde que me dijeron eso la primera y segunda noche, ay, Dios mío. Pero aprendí a confiar en el Señor. Y dije, ¿por qué hay que tener miedo? En Chile acaba de haber uno. Terremoto. También habría riesgo de tsunami. Yo escuché las noticias también. Pero hermanos, podemos descansar y podemos estar tranquilos, confiados en el Señor. Porque el Señor ciertamente, hermano, tiene toda potestad. Problemas familiares que tenemos, hermano. Situaciones que van y vienen en el hogar. Hermano mío, el Señor tiene toda potestad. El Señor tiene potestad, dominio, hermano, sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos. El Señor tiene toda autoridad, toda potestad. Hay que esperar en Dios, hay que confiar en Dios. El tiempo es de Dios, las circunstancias son de Dios, hermanos, la hora de los momentos, todo está en las manos del Señor. Inclusive, hermano, por aquellos familiares inconversos por los cuales estás orando y tienes tanto tiempo orando, esos también están en las manos del Señor. Sobre ellos también tiene el Señor autoridad y potestad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hermano. Porque el Señor ciertamente, hermano mío, tiene toda autoridad. Y lo último que le dijo el Señor, búscalo usted ahí en Mateo 28. ¿Qué fue lo último que el Señor le dijo a los discípulos? Ya les dio una afirmación, ¿verdad? Ya estudiamos la afirmación. Ahora, note que luego les da una promesa. 28, 19. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Crees eso, hermano? ¿Crees que el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos? Mira, mi hermano, el Señor pudo haberte asignado un ángel de la guarda. ¿Usted ha escuchado esa canción que dice ángel de la guarda, dulce compañía? Eso no está en la Biblia, ¿sabías? Que tú tengas un ángel asignado como tu ángel de la guarda, eso no está en la Biblia. Que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden es otra cosa. Pero no que tienes un ángel que está asignado, eso no está en la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, miren lo tremendo de
bondad y de la misericordia y de la gracia de Dios, que no nos asignó ningún ángel para que nos cuidara, sino es aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo hermano, el Señor Jesucristo es quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, yo no me sintiera seguro, se lo digo de verdad, si me asignaran a mí a un ángel para que fuera mi guarda. ¿Por qué? Porque el ángel no es todopoderoso, el ángel no es omnisciente, el ángel no es omnipresente, no es omnipotente, tiene limitaciones. Entonces no estaría yo tan seguro. Pero cuando yo escucho esa promesa, que es el mismo Señor quien estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, entonces las cosas cambian. Porque Él sí es omnisciente, omnipresente y omnipotente. El Todopoderoso, hermano, es quien está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué tremenda bendición! Ahora, esta promesa se cumple, esta promesa es condicional, ¿sabe, mi hermano? ¿Cuál es la condición para ver esa promesa? La condición es que id y hacer discípulos. Nótalo. Id y hacer discípulos. Cuando vamos, cuando estamos haciendo discípulos, cuando estamos ocupados en la obra, cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos estableciendo iglesia, cuando estamos haciendo trabajo y obra misionera, entonces es cuando dice, y he aquí, yo estaré con vosotros, o yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fue lo que el apóstol Pablo dijo ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 10. Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice allí, hermano. Léalo conmigo en una sola voz, por favor. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero ¿qué estaba haciendo el apóstol en Listra, en Iconio, en Antioquía? ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando, estaba ocupado en la obra. Por eso esa promesa se hizo realidad en su vida. Y todas las persecuciones, las aflicciones, hermanos, las acechanzas del diablo, de todas ellas los libró el Señor. En el capítulo 4, hay un poquito más adelante, y el versículo 14, hermano. Capítulo 4, el versículo 14, dice así: Alejandro el carnerero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Qué tremendo, ¿eh? Pareciera que se había quedado solo el apóstol. Pero nota lo que dice. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Otra vez, hermano, está el cumplimiento de la promesa, pero para aquellos hermanos que están ocupados fervientemente en la obra del Señor. Con esos hermanos, con eso el Señor está ahí todos los días, cerca, a su lado, para bendecirlos, para protegerlos, para cuidarlos, para animarlos, para consolarlos. Por eso, mi hermano,
Es importante que estemos ocupados en la obra del Señor. Es sumamente importante. Ahora, mi hermano, yo espero que si hay algo que te está perturbando y te está quitando el sueño, te acuerdes siempre de que el Señor tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y que además de eso, Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el final. Vamos a ver. Padre amado, te alabamos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Y porque en ella, Señor, tenemos grandísimas y maravillosas promesas. Gracias te damos por la seguridad y la confianza que tenemos al saber, Señor, que tú tienes toda la autoridad, toda la potestad, todo el poder, Señor, sobre todas las cosas que existen en el universo. Nada está por encima de ti. Nada se escapa de tu soberanía. Señor, ayúdanos a vivir creyendo en eso. Ayúdanos a vivir confiados, creyendo en eso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir creyendo también, Señor, que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en tu obra, a servirte con corazones fervientes.